Tenemos el problema número 7 en nuestra serie de circuitos de primer orden. Tenemos este circuito donde nos está pidiendo encontrar cuánto vale BL en T cuando valga 25 milisegundos, BL cuando T sea igual a 1 milisegundo, cuánto BR1 en T sea igual a un tavo y cuánto vale T para que I2 llegue a 100 miliamperes. Bien, tenemos este circuito donde tenemos aquí que el switch se abre cuando T es igual a 0. Tenemos una fuente de voltaje de 36 volts. Tenemos tres resistencias de 100, de 470 y de 20 ohms. Y tenemos una bobina de 0.6 hercios y que va a ser el voltaje de BL. Ok, vamos a estar trabajando con esta fórmula que ya hemos venido viendo anteriormente. También esta va a ser la fórmula para calcular tau. Tau va a ser igual a L sobre la resistencia de Thevenin. O sea, necesitamos calcular la resistencia de Thevenin. Para sacar BL va a ser igual a L, que es la bobina, por la derivada. Ok, entonces si empezamos para ver cuánto vale I, y si redibujamos el circuito, que aquí lo tenemos, podemos darnos cuenta que no tenemos ni siquiera una fuente de voltaje. Esto que quiere decir que Esto quiere decir que la corriente va a ser igual a 0 un instante antes. Ok, que es aquí. Pero si recordamos cuando un instante antes, un instante después y cuando vale 0 es igual todo eso. Entonces si un instante antes es igual a 0, pues un instante después va a ser igual a 0. Entonces en la ecuación que teníamos así por default, entonces esta parte la tachamos y o le igualamos a 0. Bien. Ahora vamos a empezar a calcular la resistencia de Thevenin para calcular tau. Entonces para calcular la resistencia de Thevenin ocupo tener el voltaje de Thevenin. Para ello redibujo el circuito. Como podemos ver, en estas dos resistencias la corriente va a ser igual a 0. Y me empieza a dar el voltaje de aquí para acá. Entonces como aquí no hay corriente, no tiene voltaje. Y como esta resistencia no me interesa, entonces el voltaje que va a haber de aquí para acá va a ser la misma fuente de voltaje de 36 volts, que es la que tenemos aquí. Y para calcular la resistencia de Thevenin es el voltaje que ya tenemos sobre el valor del cortocircuito. Ahora queda calcular el cortocircuito. Para el cortocircuito tenemos que redibujar el circuito, que nos queda de la siguiente manera. Le hacemos el corto que está aquí y va a ser el equivalente al circuito equivalente de Norton. Ok, entonces para calcular el circuito equivalente de Norton redibujamos el circuito nuevamente y si nos damos cuenta, estas dos resistencias están en serie. Ya que están en serie se pueden sumar y hacer una nueva resistencia, que es esta que está aquí. Entonces para calcular el cortocircuito utilizamos la ley de Ohm, que para la ley de Ohm es corriente por resistencia. Y como aquí nada más quiero calcular la corriente, va a ser voltaje sobre resistencia despejando la ecuación de la ley de Ohm. Y el voltaje son los 36 volts sobre la resistencia, que son los 120, que me da como resultado 0.3 amperes. Entonces el valor del cortocircuito es 0.3 amperes. Ya con esos dos datos podemos calcular la resistencia de Thevenin. 36 volts sobre 0.3 pues me da 120. Ya tengo el valor de la resistencia de Thevenin. Con esto puedo calcular tau. Tau es 0.6, que es el valor de la bobina del inductor, sobre los 120, que es la resistencia de Thevenin, y me da como resultado 5 milisegundos o 0.005 segundos. Teniendo esto, ahora puedo calcular cuánto vale BL. Ok, en base a la ecuación que tenemos aquí, sustituyendo todos los datos que tenemos hasta ahora, empezamos a sacar la derivada. Sacamos la derivada de esto, que pues 0.3 si es constante nos va a hacer 0. Aquí pues 0 menos 0.3 me va a quedar menos 0.3. La derivada de Euler es igual. Es la misma, es sí misma. Y la derivada de menos t sobre 5 milisegundos es menos un quinto, menos 1 sobre 5 milisegundos por 0.6, que es el valor del inductor de la bobina. Ok, resolviendo todo esto nos va a quedar que BL va a valer 36 Euler elevado a la menos t sobre 5 milisegundos. Ya con esto podemos empezar a calcular cuánto vale cada uno de nuestros incisos. Para ello, empezaremos con el inciso A, que BL en T cuando vale 25 milisegundos. Aquí nada más tenemos que sustituir lo que vale T por 25 milisegundos.
¿Qué es esto? Si esto lo metemos a la calculadora, nos va a dar como resultado 0.24 volts. Que ese es el resultado del inciso A. BL en T igual a 25 milisegundos. De igual manera, para cuando T sea 1 milisegundo, nos queda que 36 Euler elevado a la 1 milisegundo sobre 5 milisegundos. Como resultado nos va a dar 29.47 volts, que es el resultado cuando T está en 1 milisegundo. Para el inciso C, BR1 en T cuando sea igual a octavo, vamos a ocupar la ley de Ohm, que voltaje va a ser igual a corriente por resistencia. Entonces el voltaje de R1, que es el que tenemos aquí, no se ve, ahí está, que es esta de 100 ohms, está en paralelo con con el inductor. Entonces, aquí si me regreso aquí a la ecuación, entonces va a ser los 0.3 menos los 0.3 Euler elevado a los 5 milisegundos, entre los 5 milisegundos que es tau, ya que tau pues me está pidiendo que vale 1 por 100, que ese 100 es de la resistencia de 100 ohms, que es R1, y como resultado me da que BR1 va a valer 18.96 volts. Y para el inciso D, que es cuánto vale para que I2 llegue a 100 mA, o sea, 100 mA va a ser igual a de la misma manera de aquí, 0.3 menos 0.3 Euler elevado a la T sobre 5 milisegundos. Los 100 mA equivale a 0.1 ampere. Ok, todo lo demás queda igual. Despejamos el Euler. Euler elevado a la menos T sobre 0.005 segundos va a ser igual a 0.3 menos 0.1. Y a esto le metemos logaritmo natural. A la izquierda del igual y a la derecha del igual, que aquí están. Ok, todo esto va a ser igual a menos t sobre 0.005 segundos. Ok, entonces esto va a ser igual al logaritmo natural de 0.3 menos 0.1, que como resultado me va a dar 2.03 milisegundos o 0.00203 segundos. Y ya con eso tendríamos el ejercicio resuelto, que sacamos los 4 incisos, que es lo que nos pedía.